Recordando que esto no se trata de nosotros, sino que esto es Kairos al micrófono. Le damos la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast Kairos al micrófono. Les agradecemos infinitamente todo el apoyo que se han mantenido dándonos durante todo este tiempo, la paciencia también que nos han tenido, pero ya estamos de vuelta aquí con un episodio más. Wilma, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pero también, no se pueden quejar y no nos podemos quejar porque no tenemos tanto sin vernos. Bueno, sí, porque también. Nos vimos en el rumbo al Congreso y ese también fue un contenido muy edificante. Amén. Así verdad. que, bueno, estamos aquí y yo quiero empezar preguntándote una cosa. Pregúntame. Yo te voy a hacer un escenario. Ok. Para que tú me digas tu opinión al respecto. Hipotéticamente hablando, si hay una persona que recibe un trabajo, lo contratan y al contratarlo, en el acuerdo dicen que le van a dar X cantidad de dinero. Y esa persona acepta, pasan los años y está cobrando su sueldo. O sea, le dijeron, tú tienes que hacer específicamente esto y esto es lo que te vamos a pagar. Esa persona dice, ok, lo acepta y entra a trabajar. Luego de esos años, digamos 5 o 6 años, la empresa decide contratar a otra persona para que haga exactamente el mismo trabajo que ellos hacen. Digamos que la empresa creció y necesitan otra persona para hacer lo mismo. Y a ese que es nuevo, hacen contrato con él y le ponen el mismo monto que a ti. Ok, bueno, no eres tú. Que a esa otra persona. ¿Qué tú crees de eso? Bueno, mira, se puede ver desde dos perspectivas, porque quizás desde el mundo laboral las personas pudieran decir, no, es que es injusto, porque como tú tienes más tiempo, a ti te deberían de dar más incentivos, él está empezando, él es nuevo. Pero al final de cuentas, si nos vamos al caso que tú me pusiste, se te está pagando lo que se te dijo que se te iba a pagar. Y si a él se le prometió lo mismo es porque están haciendo el mismo tipo de trabajo. Entonces yo lo veo justo porque a ti no se te ha dejado de pagar tu dinero, tu sueldo, porque esa persona entró. Al contrario, incluso puede ser una ayuda para ti también. Porque entonces ahora, como hay otra persona... El trabajo se divide. Exacto, el trabajo se divide y los dos estamos recibiendo lo mismo. Pero yo entiendo que la verdadera pregunta es, ¿por qué a mí debería de preocuparme qué tanto le están pagando a él? Porque a mí debería de interesarme qué tanto él está recibiendo cuando yo debo de concentrarme y agradecer por lo que yo estoy recibiendo. Esa es la verdadera pregunta. Ok, pues dejando esa verdadera pregunta ahí, justo por ese camino es que se va el tema que vamos a tratar en este episodio. Así que vamos a darle. Antes de entrar ya en nuestro tema, voy a destacar lo evidente. Y es que hoy nos toca tener un conversatorio a nosotras juntas, como de hermanas, de chicas, porque no hay chicos hoy. Pero bueno, de igual manera, estamos solas, pero no desamparadas, porque seguimos compartiendo el contenido de la palabra del Señor, que es nuestra mayor compañía. Y confiamos que de igual manera este episodio será de bendición y de edificación para nuestras vidas. Amén. Dicho esto, hoy vamos a hablar de los obreros de la viña. Esta parábola que se encuentra en Mateo capítulo 20 y que es la razón por la que hice el planteamiento del principio, en el que quedaba en evidencia algo que podría parecer injusto para nosotros, pero que al final no lo es, porque teníamos un contrato desde el principio. Entonces, suele pasar mucho esto con esta parábola, ya que como percepción nuestra, de manera superficial, uno tiende a pensar que es algo injusto lo que hizo este dueño de la viña. Pero, por esta razón, la vamos a leer
Y nosotros vamos a entender aquí a qué o qué tan justo o injusto, o si es verdad que es injusto, lo que explicaba el Señor en esta parábola. Así es. Dice Mateo capítulo 20 en su versículo 1, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Amén. Amén. Algo importante de esto es siempre recordar que las parábolas son el reflejo de Cristo. Entonces, para nosotros entender cuál es la enseñanza que hay aquí, debemos tener claro este detalle que es el más importante de todos, que se trata de Cristo. Así es. Y me llama la atención el hecho de que en el versículo 15 dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío. O sea, esta parábola en general nos habla de la salvación. Así es. Y ya con ese versículo ya nosotros sabemos que aquí no hay nada injusto. Así es. Porque se está hablando de que el Señor tiene todo derecho de hacer como quiere, cuando quiera, con lo que es suyo. Exacto. Entonces, partiendo de ahí, yo quiero escucharte. Bueno, voy justamente con esa línea que tú proclamas de que esto se trata sobre la salvación, porque incluso cuando inicia con, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre. Nos está hablando del reino de los cielos y ahí él está haciendo una comparación. Esto nos quiere dejar entender entonces que es un asunto que de hecho se trata de la salvación. Y también pienso que es interesante que él lo denote, porque si lo vemos desde el punto de vista mundano o como si fuera un trabajo, se pudiera pensar que los demás se merecían que se les diera el denario extra o que se les pagara más porque, wow, están trabajando desde la mañana. Los otros empezaron a trabajar desde la hora tercera de la tarde ya. Sin embargo, entonces ahí podríamos entender que si estamos hablando de la salvación, nosotros no podemos reclamar nada, porque fue un regalo, es por gracia. O sea, esos trabajadores, él los llamó a trabajar por gracia, porque él no le hizo una entrevista, él no les preguntó qué aptitudes ellos tenían, él no les preguntó si ellos eran adecuados para el trabajo, él no averiguó nada de ello, él le preguntó, ¿por qué ustedes están aquí? Vengan y trabajen. Es decir, fue algo que se te dio por gracia, fue un regalo. Entonces, al ellos exigir, como yo pensé, que porque yo estaba trabajando, desde el principio, entonces se me daría más.
Pero ¿qué más que lo justo que se te dio al principio, que se te prometió, que la salvación? Entonces, eso podemos relacionarlo mucho también cuando nosotros, lo que tenemos más tiempo dentro del evangelio, ¿verdad? Vemos que llegan, por ejemplo, nuevos creyentes y vemos que en un año ya empiezan a dar frutos y que el Señor empieza a entregarle cosas y a darle cosas. Y nosotros todavía estamos, vamos a decir, no estáticos, pero nuestro crecimiento no es igual, es diferente. Entonces, podría parecer que nosotros, teniendo tanto tiempo sirviéndole al Señor, tenemos el derecho de reclamarle, Señor, porque a esta persona tú la has bendecido, y no me estoy refiriendo simplemente a los bienes materiales, que usualmente es lo que se suele ver al principio, pero no me estoy enfocando en eso, sino ya en los bienes espirituales. Uno piensa, pero yo tengo tanto tiempo buscándote, tengo tanto tiempo orando, tengo tanto tiempo intentando, por ejemplo, entender la palabra cuando la leo, y todavía se me es difícil, pero fulanito que llegó el otro día, a ese fulanito, entonces tú ves que fulanito ya tú lo ves predicando, que ya tú lo ves que lo ponen a esto, que ya tú lo ves que lo ponen a lo otro. Y tiende a haber cierta inconformidad o cierto rencor, podríamos decir, con Dios, porque uno entiende que uno ha trabajado más y que por tanto uno merece más. El problema es que uno está trabajando en algo que no es de uno. Sí. Y que esta oportunidad que nosotros tenemos de estar aquí fue el Señor que nos la dio, y que al final nada nos pertenece, sino al Señor de la villa, que fue que lo dispuso así. Sí, y algo también que es muy importante es el hecho de que estos obreros se concentraron justamente en eso, en sus obras. Entonces, tenemos que entender que esto no se trata para nada de nuestras obras. Por eso, ellos entendieron que tenían la potestad de hacer una reclamación, porque se enfocaron en el hecho de que ellos tenían más tiempo que los demás trabajando. Pero es totalmente lo contrario. Esto desde el principio se trata de la buena dádiva del Señor, la mayor de las dádivas, que es la salvación, y que Él es quien decide quién es digno de ella o no, independientemente del tiempo que nosotros tengamos sirviéndole a Él. Exactamente. O sea, nosotros, ya yo decidí servirle desde los inicios de mis días al Señor. Ok, entonces ya yo tengo garantizada esa buena dádiva del Señor, Exacto. si así Él lo quiere. Exactamente. Pero porque venga un hermano, un nuevo creyente a hacerlo hoy, tiene 30 años, eso no significa que él no tiene el mismo derecho de recibir esa buena dádiva del Señor. ¿Por qué no significa eso? Bueno, porque es que no lo puedo pensar yo desde mi punto de vista, viendo mis avances, lo que no he hecho, lo que no he logrado, o lo que sí he logrado, o todo lo que me ha costado. No me toca a mí ver eso, sino a el dueño de la viña, que fue quien hizo esos acuerdos y contratos con todos nosotros, y desde el principio nos dijo qué era lo que íbamos a recibir. Exacto. También por ahí nos podríamos ir entonces, porque hay una pregunta que suelen hacer a la gente: ay, pero si un inconverso, por ejemplo, se va a morir, él se va a morir y dice que se va a convertir, y de verdad él se va a salvar. 5 minutos antes de verdad morirse. se va a salvar. Bueno, mi amor, si él aceptó y proclamó con su boca que Jesucristo era su Señor, por algo el Señor permitió que le diera tiempo. Exacto. Porque eso es otra cosa. Exactamente. No fue que él lo quiso, fue que el Señor aún así quiso poner en él ese deseo, esa obra que nosotros creemos que sale de nosotras, realmente viene del Señor. Exactamente. Entonces, es otra cosa que me da mucha curiosidad, es que cuando ellos están reclamando, ellos empiezan diciendo que, lo mismo que mencionaba anteriormente, que ellos tienen más tiempo, que porque a los que llegaron a las 11 se les paga lo mismo. Pero cuando tú lees la parábola, tú nunca ves que a ellos se les dijo, se les va a dar un denario, y luego, dependiendo de lo que ustedes hagan, entonces se les va a pagar más. Es decir, lo podríamos interpretar de la siguiente manera: tú eres salvo, pero mientras más cosas tú hagas, más obras tú hagas, entonces tú vas a ser más salvo. Te ganas una estampa. Exacto. Diferente, como en la policía, los exploradores, señorita, lo que sea. Por cada obra que hagas, te ponemos una insignia. No dice eso. No hay otro reconocimiento, no hay otro galardón que sea mayor que la salvación.
A eso no se le... ¿Qué es? ¿Qué se le puede sumar a la salvación, por favor? O sea, no hay nada que pueda superar esa dádiva que es la mayor de todas. Exactamente. Y si nos ponemos en el lugar de los trabajadores, ¿para qué era necesario que ellos trabajaran en la viña? Cuando alguien trabaja en una viña es para procurar que haya mucho fruto y que el fruto se multiplique. Entonces, el trabajo de nosotros como esos trabajadores de la viña es mostrar mucho fruto y que el fruto se multiplique, que vengan más personas que trabajen en la viña del Señor. Así Que vengan es. más personas que reciban de la dádiva del Señor. Eso debe ser lo que a nosotros nos debe interesar, lo que nos debe importar. Por eso al principio te hacía el comentario o te hacía la verdadera pregunta, Ajá. que por qué razón a mí me interesa o me llama la atención más lo que está ganando fulano, ¿verdad? En el caso que me pusiste. Lo traemos entonces al tema, ¿por qué a mí me interesa y me interesa de mala manera? Sí. Que el hermano nuevo creyente, yo lo veo que se está desarrollando bien, que el hermano nuevo creyente está teniendo muchas bendiciones, tanto espirituales como materiales, porque aunque a veces la gente se enfoca en lo espiritual, hay veces que son las materiales las que más pican, las que más molestan, pero yo tengo tantos años en el camino de Dios, tantos años trabajando, y este fulano llegó ahora y mira ya como el Señor lo bendijo con una casa, pero si él quiso hacer eso, ¿quién eres tú para enfocarte en esa cosa? Porque quizás tú ves que él lo bendijo con una casa, pero a ti te dio algo espiritual que equivale o sobrepasa el valor de una casa. Quizás él le dio la casa porque él necesitaba esa casa. Tú no las necesitas, sin embargo, tú necesitas algo espiritual. El Señor te lo da, tú lo miras por el hombro porque a ti lo que interesa es tener la casa de fulano. Sí, y que cuando dice aquí que a cada uno se le fue dado lo justo, entonces ahí entra esto que tú explicas. O sea, el Señor nos va a dar justo lo que nosotros necesitamos. Y por eso cuando ellos empiezan a cuestionarle, Él les responde que si acaso le está cometiendo algún agravio en contra de ustedes. O sea, en principio nosotros fuimos claros. Y hace ver ese acto del que se queja como un acto de envidia, que es un sentimiento bastante delicado y que surge en nosotros justamente cuando nos permitimos concentrarnos tanto en lo justo que Dios le está dando a los demás, Así es. sin enfocarnos en qué es lo justo que nosotros estamos recibiendo. Así es. Si yo no tengo lo que tiene el otro, es porque eso no es lo justo para mí, no es lo que yo necesito, o por lo menos no es lo que necesito en ese momento. Y aparte de eso, algo bastante importante es esa última parte en la que dice que así mismo los primeros serán los postreros los primeros, porque muchos son llamados, más pocos los escogidos. A veces nos enfocamos tanto en estar mirando lo que pasa con el otro, que nos desenfocamos por completo de trabajar en la viña, de hacer que la viña dé frutos, de disfrutar de eso justo que estamos recibiendo de parte del Señor. Y nos convertimos en ese grupo o dejamos que reluzca, que pertenecemos lamentablemente al grupo de los que no han sido escogidos. Porque los años que yo tenga trabajando para el Señor no garantizan que yo sea de ese grupo de los escogidos si yo estoy enfocado por completo en mis obras. Así es. Y en esperar ver qué pasa con mi hermano, qué hace mi hermano para tener algo con lo que cuestionar al Señor. Entonces, tenemos también que evaluarnos en qué posición nos encontramos, si nosotros estamos siendo de ese grupo de obreros que se ha dedicado a ser envidioso, que se ha dedicado a poner sus ojos en las cosas que no convienen, que no dan fruto, que no traen ningún beneficio a la viña del Señor. Así es. O si yo soy de los que están completamente centrados en producir para el Señor. O sea, que yo tengo mi vista fija en ese camino, en el camino perfecto, en el camino excelente, porque a mí lo que me interesa es hacer producir la viña del Señor. Así es. Y bendecir a los demás. Y que de hecho, yéndonos un poquito más profundo, podríamos ver que hay muchas personas que utilizan eso como justificación y que quizás incluso el Señor no les ha
fructificado como ellos deberían de ser fructificados, pero es porque esas cosas que ellos están haciendo no le están haciendo para glorificar al Señor. Sí. Ellas les están haciendo para tener una moneda de trueque con el Señor. Ujú. Yo hago esto, tú me Tú me das das esto. esto. Y mientras más yo hago, más tú me das. Entonces, es un enfoque totalmente errado el hacer las cosas esperando que el Señor te dé algo a cambio. Porque a veces la bendición que el Señor quiere darte se desarrolla mientras tú haces eso. Esa va a ser tu bendición. No necesariamente va a ser después que tú termines todo, que el Señor te va a sorprender. No, a veces en el camino, mientras tú estás haciendo eso, mientras tú estás sirviendo o lo que sea que estés haciendo como para el Señor, después, ahí mismo, ahí en ese momento, te puedes dar cuenta que esa es la bendición del Señor, que tú puedas hacer eso para Él, que tú puedas hacer eso para darle gloria a Él. Esa es la verdadera bendición del Señor. Sí, y centrarnos en que todo al final se trata de su maravillosa voluntad. O sea, independientemente de lo que yo quiera, de lo que yo pida, de lo que yo lo pueda exigir, porque yo creo que tengo el derecho de exigir. Al final, todo se trata de su voluntad. Entonces, no existe nada que yo pueda utilizar para hacer trueques con el Señor. Exactamente. Porque Él sigue siendo el dueño de la viña. Él sigue siendo el que tiene el control de todas las cosas. De hecho, Él fue que te dejó entrar a la viña en primer lugar. Él te abrió el acceso para que tú entres a la Exactamente. Y el único que tiene el derecho de hacer cambios, de hacer trueques, de hacer ajustes en esa contratación es Él como dueño. Entonces, no hay nada que nosotros podamos hacer, no existe ninguna obra que nosotros podamos hacer para merecer ser parte de esa viña. Pero tú sabes, yo siento que también la gente se va mucho por, no, es que yo no puedo conformarme, no puedo conformarme con menos. Pero entiendo que lo suelen malinterpretar, porque no es que tú te conformes, por ejemplo, a tener una relación con Jesús estática, de que, no, yo oro, yo leo la Biblia y yo voy a la iglesia, pero no siento ningún crecimiento espiritual. Y cuando hablo de crecimiento espiritual, no me refiero necesariamente a los dones. Sí. Me estoy refiriendo a que se ve un fruto del Espíritu que se va desarrollando cada vez más. A eso me refiero. Pero la gente, esa parte de ese fruto del Espíritu que se va desarrollando, tiene que verla por encima y entiende que no debe de conformarse a los dones o que no debe de conformarse a, por ejemplo, la situación que está viviendo. Y no me malinterpreten. No quiero decir que con eso uno debe de quedarse, bueno, ya yo estoy aquí y punto. No, uno tiene que esperar en el Señor, ¿verdad? Que vendrá un día mejor y un tiempo mejor. Pero mientras estamos en ese lugar, también es bueno pensar que el Señor quiere que yo aprenda de aquí, para cuando Él me saque de aquí, esto sirva como testimonio a otras personas que estén pasando por lo mismo, o cómo esto me sirve de zapata, entonces para que cuando el Señor me mueva a donde sea que Él me vaya a mover, esto sea como parte de esa zapata sólida que me ayude a mantener mis pies firmes en la roca que es Cristo Jesús. Sí, y a los obreros se les asignan funciones. Entonces, nosotros debemos tener claro que nuestra única función es ser un obrero agradecido. Así es. O sea, independientemente de que tú sientas que tu trabajo te está costando, de que tú entiendas que tú mereces más, tu función sigue siendo un obrero agradecido. Así es. Tú debes seguir trabajando para el que te permitió entrar a la viña y seguir agradeciendo por lo que estás recibiendo del que te contrató. Así es. O sea, nosotros no nos toca estarnos quejando constantemente, porque es que tampoco sé o entiendo. Y yo he sido ese obrero que no ha sido agradecido también. Pero uno se cuestiona a uno mismo y dice, ¿y por qué tú pierdes tu tiempo quejándote tanto? Si como quiera el Señor es el que tiene el control de las cosas. Entonces, se trata de eso. Se trata de eso, que independientemente de lo que sea que esté pasando, que nos afecte, que queramos estar en otra posición, que nos guste o no, nuestros ojos están puestos en ese camino que es perfecto, en dar frutos como obreros y agradeciendo al Señor por todo. Sí, yo entiendo que podría ser mejor. Sí, yo entiendo que
que el Señor tiene algo mejor para mí y Él me ha dicho que tiene algo mejor para mí, pero mientras eso llega, yo sigo trabajando con un corazón agradecido porque tú sigues siendo el centro, porque tú sigues siendo el dueño y porque yo estoy aquí, porque a ti te ha placido que yo esté aquí. Así es. Y entonces, todo esto lo hemos hablado desde el punto de vista de los obreros que entraron a trabajar desde la mañana. Pero ¿y esos obreros que entraron a trabajar a la hora undécima? Nos hemos puesto a pensar en la gratitud que ellos debieron de sentir y pensar, wow, qué Señor tan bueno es este, que yo habiendo entrado de último, Él me llama de primero y aunque me llama de primero, me paga igual como si yo hubiera durado todo el día trabajando. Nos hemos puesto a pensar en esa benevolencia que el Señor mostró porque tendemos a encerrarnos tanto en nuestra situación, en que Dios no me dio, en que Dios no me está dando, pero nos olvidamos que así como somos un conjunto, un cuerpo en Cristo, ese hermano que llega, debemos de sentirnos bendecidos porque llegó y está dando fruto tan rápido, porque debemos de pensar, qué benevolencia tan grande la de mi Señor, que esta persona tiene pocos, vamos a decir, meses caminando este camino y ha sido tan fructífero porque mi Señor ha decidido mostrársele a él igual que se me muestra a mí. O sea, ahí podemos ver que el Señor no tiene preferencia. Tú pudiste haber estado en este camino desde el principio de tus días y pudiste haberte convertido ayer y el Señor sigue siendo igual de benevolente contigo. Pero otra cosa es que solemos encasillarnos también incluso en los que están trabajando desde la primera hora. Y si somos realmente lo que entramos de último. Exactamente. Bastante bueno sería recibir lo mismo. Exacto. Pero ¿sabes qué me lleva a pensar esto? Estamos conscientes de que todo en la Biblia tiene un orden por una razón. Aquí nada está puesto por poner. Así es. Entonces, el hecho de que esos que entraron de último fueran los primeros en recibir su paga, me hace pensar en por qué. Y llega a mi mente el hecho de que ellos tenían menos cuentas que rendir. Porque ellos llegaron en el momento justo para recibir la salvación. Pero nosotros que tenemos toda la vida sirviendo al Señor, trabajando en esta viña, nosotros tenemos mucho más cuentas que rendir. O sea, hay mayor condenación para nosotros si nos hemos desviado, si le hemos fallado al Señor, si hemos hecho cosas no gratas en este camino, si hemos arrancado frutos que no debimos arrancar, si hemos tocado partes de la tierra que no debimos tocar. O sea, es por esto que nosotros somos dejados de último. Porque contigo yo tengo mucho más que hablar que con este que acaba de llegar. Entonces, también eso nos hace entender que nuestra posición de exigentes es aún más baja. Así es. Porque es que nuestro compromiso es aún mayor. Así es. Nosotros tenemos más tiempo diciendo que hemos conocido al dueño de la viña, que nosotros tenemos una relación íntima con ese que fue quien nos contrató. Entonces, por tal razón, nosotros tenemos mayor condenación porque a nosotros no nos luce fallar. No nos luce andar por ahí descontrolados, desenfrenados, atados a nuestros deseos de la carne y haciendo cosas como quienes no han visto a Cristo, como quienes no le han conocido. Entonces, si nosotros entendemos esto, nos damos cuenta de que de verdad no nos conviene cuestionar, porque nosotros tenemos mucho más que pagar, mucho más que pagar y el Señor nos ha perdonado aún más. O sea, ellos están recibiendo la salvación juntamente con nosotros. Pero cuánto el Señor en su misericordia nos ha perdonado a nosotros, que se supone que estamos dentro desde hace mucho más tiempo y que sabemos cómo es o cuál es la correcta manera de actuar y de hacer las cosas. Y aún así estamos fallando. Así es. Y eso es lo que tenemos que pensar nosotros al momento de que nos pase por la cabeza cuestionar al Señor, porque estamos viendo a alguien que ha crecido más que nosotros en menos tiempo. Así es. O sea, la misericordia del Señor me ha alcanzado a mí en gran manera. Yo no puedo ni siquiera pensarlo, ni atreverme a decirle al Señor, a el dueño de la viña, ¿por qué Él y no yo? Así es. Es que ha sido demasiado lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos que esa persona pasó primero, de que el Señor está dando una paga a esa persona,
por encima de nosotros, tenemos que pensar en que Él nos ha pagado mucho más. Mucho más. Y digamos también, porque esto está haciendo referencia a un día de trabajo, pero esa persona que entró 2 días después, ¿eso quiere decir que ya tú has recibido 2 pagos anteriores? O sea, yo tengo más tiempo recibiendo las bienaventuranzas de servir en esa viña. Así es. Entonces, eso nos lleva verdaderamente a esa posición de agradecimiento, pensar de esta manera, en que ya yo he recibido mucho, mucho. A mí no me toca, no me luce reclamar nada. Bueno, yo lo que me llevo de esto realmente es que debemos aprender a ser agradecidos y debemos de ver en cualquiera que sea la posición que estemos, porque como te decía, no queremos creer que no, yo soy la que entré, mi amor, pero es que yo estaba lista. Yo estaba lista y decidida. Pero debemos de aprender a ver con gozo de que si estuviste desde el principio, qué bueno es mi Señor, que le permitió entrar a última hora a esos y aún así le pagó lo mismo. Y pensar que incluso esa benevolencia que tú estás viendo ahí se te va a aplicar a ti en algún momento. Y qué mayor gozo entonces aún ser de los últimos, que aún casi no habiendo trabajado nada, el Señor de igual forma te paga lo que es justo. Gloria al Señor. Qué afortunados somos de pertenecer a esta gran obra que es la viña del Señor. Así es.